Buenos días, valientes de revivir. Bienvenidos, amados. Pueden tomar asiento, por favor. Hoy es un día supremamente bendecido, mis hermanos, porque este año es especial. Hoy, primer día del año, primer día de la semana, y yo entiendo en el Espíritu que el Señor nos está invitando para que podamos discernir los tiempos y entender que este es un año en el cual nuestros corazones tienen que levantarse en alabanza y en adoración al Señor. Es una bendición, mis amados, poder estar hoy aquí juntos, reunidos en la casa del Señor para adorarlo, para exaltarlo, pero también, mis amados hermanos, para escuchar su consejo, para recibir orientación, para recibir instrucción, no del pastor, sino directamente de la palabra poderosa de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que, mis hermanos, he preparado en el poder del Espíritu y con la palabra de Dios una pequeña serie con la cual vamos a iniciar este nuevo año 2023. Durante este mes estaré compartiéndoles la serie Vidas Renovadas. Vidas renovadas. De manera sencilla, podemos decir que una vida renovada es una vida nueva. Es una vida nueva. No es una vida que ha sido restaurada o reparada. No. Porque la palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas. Entonces, vidas renovadas es una vida nueva. Y una vida renovada es una vida que ha sido transformada, cambiada por Cristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios, pero también por el poder de su Santo Espíritu que viene y aplica esa nueva creación en nuestros corazones. Mis hermanos, una vida renovada es, escúcheme bien, es todo lo diametralmente opuesto con la vida no redimida que está determinada por el pecado. Es decir, mis amados, que una vida renovada es aquella que ya no está determinada por el pecado. Ya no pertenecemos al viejo Adán. Ahora, cada uno de nosotros pertenecemos al postrer Adán, a Cristo, nuestro Señor. Hermanos, una vida renovada es aquella que ha experimentado una nueva creación en Cristo, nuestro Señor. En resumen, podemos decir en esta preciosa mañana que una vida renovada es aquella que ha sido impactada por la voluntad de Dios. Permítame repetirles, una vida renovada es aquella que ha sido impactada por la voluntad de Dios. Así que la única pregunta con la cual arrancamos este 2023 es: ¿conoces la voluntad de Dios para tu vida? ¿Conoces la voluntad de Dios para tu vida? Vamos a iniciar el mensaje con esta pregunta retórica que yo le ruego al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que esté retumbando en nuestras mentes y en nuestros corazones en el transcurso de esta mañana a medida que avanzamos en el mensaje. ¿Conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas?
Y el texto bíblico de esta mañana es Colosenses 1:9. Ese es el texto bíblico, Colosenses 1:9. Pero, como diría el teólogo Babin, ¿qué es lo que está pasando aquí? Para que entendamos el texto, vamos entonces a empezar a leer a partir del verso número 3 y escuchemos atentamente lo que Dios el Señor, a través de la boca de Pablo, le hablaba a la iglesia de Colosenses. Así que, mis amados, vamos a honrar la palabra poniéndonos de pie. Colosenses capítulo 1, y vamos a empezar a partir del verso número 3. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Escuchen. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Verso 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, que seguramente era el pastor de Colosas, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y aquí está nuestro texto de la mañana, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén y amén. Padre eterno, gracias te damos en esta preciosa mañana, en este primer día del año, en que como tu cuerpo, como tu iglesia, venimos, Señor, para darte a ti toda gloria, pero también venimos con un corazón dispuesto a escuchar tu consejo, a escuchar tus instrucciones. Y yo te pido, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, que este tu mensaje, tu palabra, quede atesorado en lo más profundo de nuestros corazones. Te ruego, mi Dios, que cuides de tu mensajero, de tu predicador, Señor. Toma control y gobierno, Padre eterno, siempre. Ese es mi ruego, de mi mente, mis pensamientos, de todo mi ser, Señor, y que solamente articule lo que tú quieres hablarnos de manera personal y de manera colectiva a cada uno de nosotros en este primer día del año 2023. Y que este mensaje sea el estandarte, esta palabra de Colosenses 1:9 sea el estandarte en el cual tu iglesia revive, se mueva durante todo este nuevo año que iniciamos. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Mis amados, pueden tomar asiento. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mire qué interesante, mis hermanos, que lo primero que hace el apóstol Pablo y Timoteo es dar gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que en este primer día del año, esa es la actitud con la cual yo supongo y quiero creer que todos hemos venido, con ese ánimo, con ese deseo, con ese propósito, en primer lugar, de dar gracias al Señor. Dar gracias al Señor, dar gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, dar gracias al Santo Espíritu de Dios, porque Él nos ha sostenido, Él nos ha guiado, Él nos ha llevado, y hemos pasado tal vez un año difícil, complejo, de pronto lleno de dificultades,
gloria en gloria. Y eso es lo que significa ir de gloria en gloria. Que el día de hoy es mejor que el de ayer, pero el de mañana va a ser mucho mejor que el de hoy. Hermanos, qué interesante. Miren ustedes a quién va dirigida esta palabra. Va dirigida a una iglesia que estaba llena de la fe en Jesucristo, que estaba llena del amor, y cuando dice por todos los santos, se refiere a todos aquellos que predicaban, a todos aquellos que eran ministros, siervos del Señor, fieles al Señor. Estaba llena de amor por los misioneros, por los evangelistas, pero también estaba lleno de amor por todos los santos, que es cada uno de los que formamos el cuerpo de Cristo. Sin embargo, la oración de Pablo y de Timoteo fue que esa iglesia fuera llena del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, lo primero que quiero resaltar es que aunque nosotros tengamos una fe grande, aunque tengamos gran amor entre nosotros, siempre vamos a depender de la llenura, del conocimiento, de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y hermanos, en esta mañana y en este primer día del año, ese es nuestro ruego de parte de mi amada esposa y de su servidor, para que cada uno de ustedes y nosotros estemos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mis amados, si queremos mantener una vida cristiana sólida, es necesario conocer de manera profunda al Señor. ¿Quieres tener una vida sólida en Cristo Jesús? Hermanos, debemos entonces conocer de manera profunda al Señor. Hermanos, ¿y cómo vamos a conocer de manera profunda al Señor si nosotros no indagamos, si nosotros no buscamos conocer la voluntad del Padre? Nuestra solidez y firmeza para rechazar el pecado, para vencer la tentación, para vencer la adversidad, nuestra solidez y firmeza para triunfar y seguir fortalecidos en el camino de la fe, dependerá de nuestro conocimiento de Dios. Ese es el fundamento. Cristo es la roca. ¿Qué tanto conocemos a Cristo? ¿Qué tanto intimamos con su Santo Espíritu? ¿Qué tanto tiempo dedicamos a su palabra? ¿Qué tanto tiempo dedicamos a la reflexión diaria? ¿Qué tanto tiempo estamos indagando, buscando, como el salmista David lo decía, que él quería entrar allí a buscar la voluntad de Dios? Hermanos, ¿cómo podemos conocer objetiva y ciertamente al Señor? ¿Cómo podemos conocer objetiva y ciertamente al Señor? Es fácil. Por medio de su palabra, por medio de su bendita palabra. En ella el Señor nos da instrucciones, pero fundamentalmente, mis amados, a través de su palabra, el Señor nos revela su carácter, nos revela sus atributos y, en tercer lugar, nos revela su santa voluntad para nosotros. Y este mismo apóstol Pablo, inspirado por Dios, es el mismo que le dijo a la iglesia de Romanos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si es buena, agradable y perfecta, ¿por qué no indagamos y por qué no procuramos hacer la voluntad de Dios? Hermanos, la mayor parte del tiempo del año 2022 que acaba de concluir, ¿hicimos la voluntad de Dios o la
de Colosas fue que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que esta palabra sea la palabra rema, para revive, para cada uno de ustedes y para los hermanos que nos están siguiendo allí a través de las redes sociales. Que seamos plenamente llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, así que el conocimiento de Dios implica, en primer lugar, conocimiento de su voluntad. Conocimiento de su voluntad. Hermanos, y dije hace un momento que Dios nos revela a través de su palabra su carácter y sus atributos y su voluntad. Y uno de los atributos que forma parte intrínseca de su carácter es el orden. Así que, hermanos, nosotros necesitamos tener un conocimiento de su voluntad. Debemos establecer el orden de Dios en nuestras vidas. Eso es prioritario. ¿Y por qué es prioritario, mis amados? El mismo apóstol Pablo, que fue un hombre tan usado por el Señor en el Nuevo Testamento, dice en Romanos capítulo 1 que la misma creación nos revela el conocimiento de Dios. Y cuando escucho esas palabras y cuando vamos al principio, al Génesis 1, verso 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué fue lo primero que hizo el Señor? Traer orden. Porque ese es su atributo y forma parte de su carácter. Hermanos, dice que los abismos estaban cubiertos por las tinieblas, y cuando el Señor trae orden, disipa las tinieblas, expande las tinieblas se van. ¿Y cómo podemos sacar cualquier tiniebla que haya en nuestros corazones? Teniendo conocimiento de su voluntad. Cuando tenemos el conocimiento de su voluntad, vamos a aplicar el orden de Dios en el Espíritu a nuestra vida. Hermanos, primero de manera personal. Y cuando hablo de manera personal, tiene que ser primero internamente en cada uno de nosotros, en el Espíritu. Porque a veces nosotros decimos, sí, yo tengo que establecer el orden, y lo primero que vemos es de nuestros ojos hacia afuera. Voy a establecer el orden en mi pareja, en mi cónyuge, voy a establecer el orden en mis hijos, voy a establecer el orden en mi hogar, voy a establecer el orden en mi trabajo, voy a establecer el orden en lo que sea. Hermanos, pero eso no es un principio, porque la palabra de Dios nos dice que todo lo que se establece espiritualmente en la atmósfera espiritual es una ley. Se va a establecer posteriormente en el ámbito terrenal. Así que si usted quiere tener orden en su vida, tiene que aplicar el orden de Dios primeramente en su corazón. Hermanos, de manera personal, yo le pregunto, y pregúntese usted mismo, ¿qué áreas de tu vida necesitan ordenarse? ¿Qué áreas de tu vida necesitan venir al conocimiento de Dios para que en primer lugar el orden se establezca? Cuando nosotros intimamos con el Señor, indagamos, buscamos a través de la palabra revelada, que nos manifiesta el carácter, los atributos y la voluntad de Dios, y aplicamos esa voluntad perfecta, buena y agradable en nuestros corazones, empezamos a traer el orden en nosotros. En segundo lugar, vamos a establecer el orden en la familia. Y cuando hablo de familia, estoy hablando estrictamente del hogar, de la casa, de las cuatro paredes donde usted habita, con su cónyuge, o si es soltero, o madre o padre soltero, con sus hijos, allí. Entonces, una vez que aplicamos el conocimiento de la voluntad de Dios, que hemos sido llenos de ese conocimiento, o que estamos procurando esa llenura internamente, vamos a aplicarla en el hogar, en la familia. Y en tercer lugar, algo que yo llamo parte administrativa, porque usted sabe, el Señor nos ha llamado a ser
administradores, administradores de su reino. Ese es el propósito, que seamos administradores de su reino. Y en la parte administrativa entra entonces, y seguro algunos o muchos piensan, las finanzas. No. Primero la salud. Primero la salud. Tal vez algunos no están presentes hoy porque se pasaron de celebración. Y se embriagaron, o trasnocharon demasiado, o como dicen mis hermanos, se desvelaron y les ganó el sueño. Entonces lo primero que tenemos que establecer en orden es nuestra salud. En nuestra salud, mis amados. Eso es parte administrativa. Hay algo que no está en orden en tu cuerpo, en tu salud, pues vamos a traer el orden de Dios. Porque ese es un principio espiritual, que cuando aplicamos el conocimiento de la voluntad de Dios, y por eso Pablo pidió por la iglesia de Colosas que fueran llenos de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Allí está la verdadera sabiduría, hermanos. Estamos siendo sabios con nuestro cuerpo, estamos cuidando la salud. La mayoría de nosotros sabemos que cuando tenemos algún padecimiento, alguna enfermedad, es porque hemos abusado de este cuerpo que Dios nos ha dado. Lo hemos llevado a un extremo, lo hemos descuidado, lo hemos abandonado. Muchas veces cuidamos más la salud del carro que nuestra propia salud física. En segundo lugar, hermanos, en cuanto a lo administrativo, ahí sí ya está lo laboral. Vamos a poner orden en la parte laboral. Y en tercer lugar, en la parte financiera. Entonces, hermanos, cuando usted establece el orden de Dios primero en su vida personal, luego en su hogar, y posteriormente entonces empieza ese mismo orden con la salud, con lo laboral, así va a ir administrando bien sus finanzas. Pero si damos el brinco, si damos el salto de una vez a las finanzas y hemos descuidado nuestra vida personal, nuestra intimidad con el Señor, hemos descuidado nuestro hogar, hemos descuidado nuestra salud, ¿usted cree que esas finanzas van a ser prósperas? No, mis hermanos, porque usted no ha establecido el orden del conocimiento de la voluntad de Dios en su corazón, de manera que una vida renovada es aquella que está llena del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es ser sabios. Y dije que este primer punto, conocimiento de su voluntad, en primer lugar establecer el orden, y en segundo lugar adiestrar nuestro sentido auditivo. Hermanos, ¿cuál es nuestro sentido auditivo? ¿Cuál es nuestro sentido auditivo? ¿Alguno me puede responder? Aleluya. Anatómicamente, físicamente, podemos decir nuestros oídos, pero la palabra de Dios nos dice que escuchamos pesadamente. Y sí, mi hermano, nuestro verdadero sentido auditivo es el corazón. La palabra de Dios dice que el hombre bueno de su buen corazón, de su buen tesoro, saca lo bueno, y que el hombre malo de su mal corazón saca lo malo, y que todos nuestros pensamientos no surgen de la mente, sino del corazón. ¿Y qué dice la palabra también del corazón? Porque de él emana la vida. Hermanos, escuchemos atentamente con el corazón. Y para poder escuchar con el corazón, tenemos que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Hermanos, para atesorar la instrucción de Dios, necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Necesitamos que nuestra vida, nuestro corazón haya sido impactado por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que actuemos con sabiduría. Y dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cuando tenemos ese temor reverente del Señor, no es miedo. No, mis hermanos. No es miedo porque el Señor nos asusta. No. Nos asusta el mundo y los pensamientos malos que a veces se nos atraviesan. A eso sí tenemos que huir y tenerle miedo. Pero con el Señor es tener temor.
la sabiduría nos lleva a eso. La sabiduría te da instrucciones y la sabiduría hace que tu inteligencia, tu intelecto humano crezca en la voluntad de Dios. Hermanos, algo que produce el conocimiento de la voluntad de Dios es el discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual es un don que se desarrolla por medio del conocimiento de su voluntad. Y tal vez alguien siga preguntándose, ¿y cómo conozco la voluntad de Dios para tener ese don perfecto del discernimiento? Número 1, a través de la lectura bíblica. Número 2, reflexionando en lo que su palabra de manera personal me habla cada día, cada mañana o cada noche cuando voy a indagar la voluntad del Señor para mi vida. Y número 3, el Espíritu Santo es el que informa a nuestro espíritu. Para eso, ¿qué se requiere, mis amados? Hacer lo que cada uno de ustedes y yo estamos haciendo en esta mañana. ¿Qué es? Hoy, 1 de enero, primer día del año, día domingo, hemos decidido resueltamente buscar la voluntad de Dios y dedicarle tiempo al Señor, porque hay que darle el primer lugar a Él. Eso es. Así que se ha preguntado, hermanos, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Se ha preguntado qué es lo que más le agrada al Señor? El profeta en el primer pacto o en el Antiguo Testamento dice en 1 Samuel 15:22, dice que el Señor se complace en que le obedezcan. Hermanos, ¿y qué es obedecer? No es hacer su voluntad. Y hacer la voluntad de Dios implica obedecer, seguir instrucciones. Si usted no es bueno para seguir instrucciones, pídale al Padre Eterno que su Santo Espíritu lo discipline en esa área. Pero en todo momento, yo siempre le digo a mis hijos amados, no les gustan las instrucciones, ese es un principio terrenal, porque ha sido un principio espiritual. Donde quiera que ustedes vayan, le digo a mis hijos, van a tener que seguir instrucciones. Desde el mismo momento que cada uno de nosotros salimos cada mañana de nuestra casa, lo primero que nos encontramos es con los altos de pare, con las luces o los semáforos. ¿Y qué hacemos? Seguir esas instrucciones. ¿Por qué no vamos a seguir la instrucción sabia, inteligente y verdadera de la palabra de Dios? Estamos entonces buscando diligentemente hacer su voluntad. Hermanos, sin embargo, cada año, de pronto desde el día anterior, desde ayer, y muchos a partir de hoy, empezamos a tener tantos proyectos, ¿verdad? Planes, anhelos, deseos, y hasta los escribimos. Yo conozco de manera personal algunos que hasta hacen una cartelera y los plasman allí. Y eso está muy bien, porque eso forma parte de nuestra vida. Y el Señor quiere que planifiquemos y seamos ordenados. Pero yo me pregunto, mis hermanos, ¿y dónde queda el Señor? ¿Usted ha considerado, mi amado, mi amada hermana, que si todos esos planes, proyectos y deseos, por muy buenos, por muy loables que sean, si usted no pone en primer lugar al Señor, ¿a dónde cree que van a ir? Estamos buscando diligentemente hacer su voluntad, y hacer su voluntad es darle el primer lugar al Señor, y eso debe ser prioritario en este nuevo año. Hacer su voluntad consiste en reconocer su señorío en nuestras vidas. Hermanos, muchos queremos al Señor Jesucristo como Salvador, pero pocos lo queremos como el Señor de nuestras vidas. Hermanos, y si es el Señor de nuestras vidas, entonces, ¿estamos para hacer nuestra voluntad?
o la voluntad del Eterno. Hermanos, ustedes saben que la gran mayoría de las veces en que los cristianos nos metemos en problemas, en dificultades y situaciones complejas, difíciles de solucionar, ¿saben por qué es? Por hacer nuestra propia voluntad y no buscar la instrucción del Señor. Hermanos, hay personas que piden consejo, que piden orientación. Hay personas que dicen, voy a orar para saber si esto me conviene. Pero ¿saben cuál es el tipo de oración que todos hacemos? Padre, yo te pido, Señor, que me ayudes porque yo quiero. Y es que yo oré al Padre, yo le pedí, yo puse en sus manos mis planes. Nos hemos preguntado, ¿esa es la voluntad de Dios? Hermanos, tener el conocimiento y ser lleno de la voluntad de Dios implica también cambiar nuestra forma de orar. Nuestra forma de orar. Y que nuestro espíritu cada día se llene más de humildad. De humildad, hermanos. ¿Saben para qué? Para saber escuchar atentamente en el corazón cuando el Señor diga no. O cuando un siervo o una sierva del Señor nos diga no. El Señor nos está instruyendo a través de su palabra, a través de sus siervos. Así que una vida renovada es aquella que está llena del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto del mensaje. Y ya vamos a ir concluyendo. Finalidad y propósito. Hermanos, conocer su voluntad trae finalidad o tiene una finalidad y propósito. Conocer la voluntad de Dios tiene propósitos para una vida renovada. Hermanos, si finalidad y propósito no son lo mismo, son muy similares, es muy parecido, pero no es lo mismo. La finalidad se refiere al fin. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de conocer, de indagar la voluntad de Dios? Hermanos, conocer. Y eso tiene una implicación, como lo dije, interna. Es decir, que primero va dirigida con nuestro ser. Tiene que haber un impacto, tiene que haber una transformación en tu corazón y en el mío, para que podamos conocer y luego pasar al propósito. Y el propósito tiene que ver con el hacer. Y el hacer es seguir o poner en práctica no mi voluntad ni la tuya, sino la voluntad soberana de Dios. Su diseño de vida para nosotros. Hermanos, a veces sin decirlo, pero con nuestras acciones, pensamos que nuestro diseño es mejor que el de Dios. Sí. Y usted me dirá, no, pastor, pero ¿quién va a pensar tan absurdamente? Bueno, si usted mira hacia atrás y se da cuenta de todos los tropiezos y fracasos, ¿fue por hacer la voluntad de Dios? ¿O fue por hacer su propia voluntad? Por hacer nuestra voluntad. Porque nuestra voluntad no es buena ni perfecta, Señor, no. La única voluntad buena, perfecta y agradable es la del Padre. Y Él quiere que nosotros gocemos de ese beneficio. Hermanos, la finalidad y el propósito están escritos ahí mismo en Colosenses capítulo 1, verso 10. Miren lo que dice. Para que andéis, andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, una vez más, creciendo en el conocimiento de Dios. Mis amados, esa es la gran falencia de la iglesia cristiana de hoy. ¿Por qué? Porque en muchas partes se predica de todo, menos del conocimiento de Dios. ¿Cómo vas a crecer espiritualmente en sabiduría y en inteligencia si no estás atesorando el conocimiento de Dios? Hermanos, el propósito es andar como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar como es digno del Señor? El texto lo dice, agradándole en todo, no en unas partes,
Yo voy a agradar al Señor en esto porque es que me conviene. Me conviene recibir este beneficio. Pero en aquella otra situación, no, allí yo hago mi voluntad. Señor, usted me ha dado autoridad y usted me ha dado la capacidad intelectual de pensar, de discernir y de hacer las cosas. Excusas, argumentos, hermanos. Y en ese aspecto no dejamos de ser niños. En ese aspecto no dejamos de ser adolescentes. ¿Cuántos aquí tenemos hijos? Y sabemos que ellos son especiales en argumentar. Y a veces nosotros nos parecemos a nuestros hijos. Cuando estamos argumentándole al Padre Eterno, al Omnisciente, al Todopoderoso, al que todo lo sabe. Imagínense, qué atrevimiento tan grande, qué osadía. Hermanos, entonces el propósito es andar en el conocimiento, es andar, como es digno del Señor, agradándole en todo, cumpliendo sus mandamientos, llevando fruto en toda buena obra, las cuales Dios preparó, el Señor, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que nuestras acciones, decisiones, den gloria al Señor y sean dignos de una vida renovada en Cristo nuestro Señor. Ese es el propósito para este año, mis amados. ¿Y cuál es la finalidad? Crecer en el conocimiento de Dios. Ese es el fin. A medida que crecemos espiritualmente en su conocimiento, seremos mejores cónyuges, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores amigos. Todo para llenar la tierra de la gloria de Dios. Esa es la misión. Pero es que eso era en el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva. No. La palabra de Dios es inmutable, no cambia. Y esa sigue siendo la misma misión. Que ahora el pueblo redimido, la iglesia de Cristo, llene la tierra de la gloria de Dios. Compartir y mostrar el Evangelio por medio de una vida renovada en Cristo y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, crecer en el conocimiento de Dios es procurar cada día con todo nuestro corazón hacer la voluntad del Padre. Y el Padre dice que no tengamos por costumbre, como muchos, de no reunirse el primer día de la semana para dar gracia, adoración al Señor y para escuchar su consejo. Una vida renovada y crecer en el conocimiento de Dios es evidenciar que eres salvo, porque perseveras en la verdad de la Biblia, en la verdad de la palabra de Dios. Crecer espiritualmente implica madurez, y la madurez se refleja, en primer lugar, con sensatez. Hermanos, ¿es sensato hacer esto o aquello? Debemos preguntarlo. En segundo lugar, la madurez se refleja en sabiduría e inteligencia espiritual. Y en tercer lugar, haciendo lo que es bueno y agradable delante de nuestro Padre Eterno. Y aquí está el tercer punto, que son los beneficios o las bendiciones. Hermanos, tener la llenura del conocimiento de la voluntad de Dios tiene un fin y tiene un propósito. Y el fin y el propósito es llevarnos a que cada uno de nosotros disfrutemos de las bendiciones o de los beneficios que Dios ya ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Las bendiciones ya están listas. En la eternidad antigua, en la eternidad pasada, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo ya determinaron las bendiciones para cada uno de nosotros. ¿Y por qué no nos beneficiamos de ellos? Porque no estamos buscando el conocimiento de su voluntad, mis amados. Ahora entendemos a mayor profundidad por qué Pablo, lleno del Espíritu Santo, le pidió y oró por una iglesia que estaba avivada, por una iglesia que estaba llena de fe y llena de amor, pero seguramente, al igual que nosotros, le faltaba buscar el conocimiento de la voluntad de Dios. Mire lo que dice a partir del verso 11, allí mismo en el primer capítulo de Colosenses, y aquí vamos a finalizar. Fortalecidos con todo poder, conforme a la
potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, escuchen, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿No le parece maravilloso? Y aún si cree que no es maravilloso, mire lo que sigue. En quien tenemos redención por su bendita sangre, el perdón de pecados. Hermanos, ¿cuáles son las bendiciones o beneficios? Una vida renovada implica ser lleno del conocimiento de Dios y por tanto disfrutar de las bendiciones o los beneficios que el Padre Eterno en su sabiduría y en su inteligencia sobrenatural ya preparó para cada uno de ustedes y para mí. Hermanos, vivir fortalecidos, en primer lugar, vivir fortalecidos con su poder. Ahí lo leímos en el texto. Ese es uno de los beneficios o de las bendiciones. El Señor Jesús muere en debilidad, pero resucita en poder. ¿Y por qué traigo esto a colación? Hermanos, vivir fortalecidos con su poder. ¿Con cuál poder? Con el mismo poder que resucitó a nuestro amado Señor Jesucristo de entre los muertos y lo hizo el primogénito, el primero, para que Él sea la preeminencia. Pero como el Señor quiere derramar esa bendición sobre su vida, de poder, ese mismo poder, a través de su Santo Espíritu, ahora está en cada uno de sus corazones. Vivir con poder, en segundo lugar, vivir con gozo. Hermanos, puede haber un gozo más extraordinario que saber lo que nos espera. Esa es nuestra esperanza viva, hermanos, la nueva tierra, como estaba el pueblo de Israel cuando estuvo en esclavitud en Egipto por 400 años, aun cuando a través del libertador de esa época, Moisés, que es una figura de Cristo Jesús, los llevó por el desierto y soportaron tantas tribulaciones porque ellos tenían la esperanza de llegar a la tierra prometida, y esa tierra prometida es Cristo Jesús. Y Él dice en su palabra que se ha ido para preparar mesa y un lugar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, en tercer lugar, uno de los beneficios es que el Señor nos hace vivir libres del pecado y las tinieblas. Y esto tiene que ver con el cuarto, vivir en Cristo, porque nos ha trasladado de las tinieblas al reino admirable de la luz, al reino del Señor. Pueden haber mayores beneficios, pero tenemos que ser llenos del conocimiento, de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Déjenme concluir con esto, hermanos. Una visión, escuchen, una visión correcta de Dios nos permite tener una visión amplia y profunda de la finalidad y el propósito de Dios para una vida renovada en Cristo. Hermanos, dar gloria a Dios. Así que cada vez que quiera hacer algo, lo que sea, a partir de hoy, pregúntese, ¿esto o aquello le da gloria al Señor? Pregúntese, hermano, ¿esto le da gloria al Señor? Y si usted no ve la gloria de Dios, renuncia a eso, abandónelo, déle la espalda de inmediato, porque ese es el principio de empezar a ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Amén. Padre eterno, bendito sea, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, Señor, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor, gracias por este día, Señor, gracias por la oportunidad que nos da
¿verdad? Día a día en medio de tu bondad, de tu misericordia, de conocer y profundizar en el conocimiento de tu voluntad, porque es buena, agradable y perfecta. Yo te pido, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, que estas verdades eternas que se han expuesto hoy en tu casa y en tu pueblo, en tus redimidos, en tus elegidos, sea plasmada y quede grabada en lo más profundo de nuestros corazones, y que hoy, 1 de enero de este nuevo 2023, esta sea la palabra rema que nos va a dirigir cada día, cada semana, cada mes de este año 2023. Estemos buscando esa llenura del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Y amén. Hermanos, feliz y bendecido año 2023. Que el Señor les guarde.